Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de nuestro curso. Durante este video veremos cómo utilizar la clase de documento tipo article de LaTeX, cómo incluir secciones, subsecciones, ecuaciones enumeradas, símbolos en el texto, hacer referencias cruzadas entre las ecuaciones, incluir figuras, hacer referencias cruzadas entre las figuras, incluir listas enumeradas y no enumeradas, así como incluir texto aleatorio dummy para ver el formato de salida de nuestro documento final. Adelante. Para iniciar, abramos TextWorks. Esta es la pantalla principal de TextWorks y hay varias opciones que podemos habilitar o deshabilitar para hacer un mejor desarrollo de documentos. La primera parte se encuentra aquí en el formato y en el tamaño de fuente que queremos utilizar como en nuestro editor de scripts. Para la edición de mis documentos yo suelo utilizar un tamaño de letra número 24. Ustedes pueden utilizar un tamaño de letra más pequeño. Sin embargo, yo utilizo este grande para que sea visible para ustedes en los videos. Otro punto muy importante es tener los números de línea habilitado, que nos dice en qué número de línea vamos en nuestro código, y conforme vamos avanzando en el código pues van apareciendo los diferentes números que se van agregando. Y una parte muy importante de TextWorks es la consola de salida. La consola de salida solamente se habilita cuando nosotros intentamos compilar nuestro documento. Esa consola nos va a dar información de el proceso, la versión de documento que estamos, la versión de PDF LaTeX que estamos utilizando o la distribución de Mixtex. Veamos cómo aparece. Voy a volver a escribir el texto del código anterior de Hello World para ver cómo funciona. Ok, al igual que en los ejercicios anteriores, lo ideal es crear una carpeta donde guardemos nuestro documento y vayamos compilando. El objetivo de tener el archivo en una carpeta es porque el documento genera diversos archivos auxiliares. Estos archivos auxiliares son necesarios para LaTeX, para la generación del documento PDF, así como para vincular varias cosas entre los archivos que más adelante iremos viendo. Vamos a guardar el proyecto en una carpeta en el escritorio. Vamos a llamar a la carpeta article y dentro de la carpeta vamos a llamar al archivo main.tech. Ok, una vez que guardamos el archivo podemos compilarlo. Antes de compilarlo voy a abrir la carpeta para que vean el contenido de esta. Si ustedes pueden ver, precisamente en la carpeta article solamente está el archivo tech con el código que nosotros acabamos de escribir, y voy a compilarlo. Después de compilarlo me genera el archivo PDF de salida con el texto, pero el contenido de la carpeta se modificó ligeramente. Aparecieron archivos auxiliares de log, el PDF y unos archivos de sincronización. Lo importante es que la consola de salida voy a obligar a que salga, a que se mantenga en la parte de abajo. Voy a provocar un pequeño error. Vuelvo a compilar. Esta es la consola de salida que incluye TextWorks.
Y como ustedes pueden ver, nos da información de la versión de PDF Text, que en este caso es 3.14.15.92. La distribución de Text Live que estamos utilizando. Yo estoy utilizando Text Live. Seguramente a ustedes les aparecerá aquí Mictec. Y alguna información respecto a qué tipo de documento estamos generando. En el caso de que se provoque un error, por ejemplo, yo que escribí de forma errónea el tipo de documento de artículo, me dice error, archivo article CLS no encontrado. El CLS son las extensiones que se utilizan para las clases en los documentos. Ahí caerán reportes, libros, entre otras tipos de clases de documentos. Entonces, simplemente me dice esta clase no la encuentro. Entonces lo que continúa es, podemos hacerlo aquí directamente en la consola. Ponemos la correcta, damos enter y compila. Sin embargo, cuando volvamos a correr el documento nos volverá a indicar que algo está mal con la clase. Entonces corrijámoslo directamente en el script. Que nuevamente damos compilar y el resultado de nuestro documento se ve del lado derecho: introducción, metodología, resultados y conclusiones. Aquí vale la pena indicar que es posible el agregar diferentes niveles en el documento. El nivel más alto, por supuesto, es las secciones. El siguiente nivel serían subsecciones y subsecciones. Veamos cómo funciona esto. Podemos ver los diferentes niveles y cómo LaTeX va automáticamente modificando el tamaño de la fuente e incluso va enumerando con los niveles de jerarquía que le corresponden. En un documento tipo artículo, lo normal es utilizar hasta las subsecciones. Normalmente no se utilizan 3 niveles y mucho menos se recomienda seguir incluyendo otro nivel más en las subsecciones, pero eso depende mucho del autor y quien está escribiendo el documento, y de la editorial que te está recibiendo el documento. Continuamos con agregar información en el preámbulo. Recuerden que toda la primera parte del script de LaTeX es lo que se conoce como el preámbulo. Y termina precisamente donde comienza el cuerpo del documento. Y el cuerpo del documento está entre las líneas 5 y 15, entre el Begin Document y End Document. Lo que estoy utilizando aquí, que se ve en rojo, son comentarios en el script. Estos comentarios que inician con un signo de porcentaje no van a ser considerados por el compilador de LaTeX como texto, simplemente serán omitidos al momento de compilar. Entonces voy a agregar al preámbulo 2 variables muy importantes, que es el autor y el título, y veamos lo que sucede.
Damos en compilar y ustedes pueden ver que no nos genera nada de la información que acabamos de introducir respecto al autor y el título. Eso es porque LaTeX necesita que explícitamente se le indique en qué momento debe de aparecer esta información. Voy a quitar estas dos secciones que ya no nos sirven. Y antes de la sección de introducción voy a agregar el comando make title, que le indica a LaTeX que en ese punto se introduzca el título. Y como ustedes pueden ver, aquí ya aparece el título de My Research Project y mi nombre como autor, así como la fecha en la cual se compiló el documento. Posiblemente algunos de ustedes, si llevan acentos en sus documentos, Miktex haya hecho la conversión del acento que está explícitamente ahí escrito y habilitó automáticamente una codificación en el teclado. Si no les apareció correctamente, deben de incluir un paquete más en el preámbulo. El paquete Input Encoding le indica el tipo de entrada de teclado o la configuración de teclado que estamos utilizando en su codificación, que en este caso es la UTF-8. Yo les recomiendo, esa es la más universal e incluso tiene mucha portabilidad en los documentos. Eso también es importante que vean que en la parte de aquí abajo esté seleccionada esa codificación como UTF-8. Okay, otro paquete que es interesante utilizar para ver el formato de salida de nuestro documento es BlindText. BlindText genera texto dummy de salida para simplemente rellenar las secciones. Veamos cómo se utiliza el paquete. Donde queremos llenar con texto dummy, ponemos el comando BlindText y entre llaves el número de párrafos que queremos o deseamos que incorpore. El argumento va entre corchetes cuadrados. Ahora sí. ¿Sí? Y como podemos ver, la introducción ahora incluye ya 2 párrafos e incluso le podemos decir qué párrafos del paquete queremos para que no siempre empiece con la misma información, aunque esto nos va a ser difícil que la podamos leer, está en latín. Simplemente indicamos el número de párrafos que queremos que aparezcan. Vamos a copiar esto y lo ponemos en las diferentes secciones, solamente para ver el formato final de nuestro documento. ¿Sí? Esta es la salida. Si ustedes se fijan, aquí dejé un espacio en blanco. LaTeX no lo considera, simplemente pone el texto como debe de ser, y cuando ustedes quieran crear espacio entre párrafos, lo hará automáticamente cuando detecte que se está escribiendo un nuevo párrafo. Caso contrario, seguirá como si fuera texto continuo. Para poder utilizar figuras dentro de LaTeX necesito incorporar un paquete más. El paquete se llama Graphics y este paquete ya incluye 4 figuras, igual que el paquete de BlindText, como figuras dummy, para ir viendo cómo se va a ir la plantilla, para ir viendo cuál será el resultado final de nuestro documento. Vamos a agregar aquí en metodología, voy a borrar este BlindText y voy a incorporar algo de información propia del documento.
Este es el entorno figura y dentro del entorno figura se debe de incluir un comando que se llama include graphics. Se le indica qué figura es. Como les comentaba, vamos a utilizar una de el texto, una de la paquetería que ya viene incluida. Compilamos y podemos ver que ya aparece nuestro texto que acabamos de incluir, pero la figura pues fue incorporada más adelante. Ocupa prácticamente toda la hoja. Veamos algunas opciones que permiten precisamente darle un poco más de formato a la inclusión de las figuras. Ok, esto me permite hacer la figura más pequeña con la opción width. Todos los argumentos opcionales que se le pasan a un comando siempre van entre corchetes cuadrados. En este caso le estamos indicando cuál es el ancho de la figura. También se le puede poner la altura. Y el siguiente comando que utilizamos, caption, es para poner el texto al pie de la figura. Dos cosas que notar aquí. La primera es que la figura no está centrada en el texto. Y la segunda es que el pie, la leyenda que va al pie de la figura, está en inglés. Ok, yo estoy escribiendo el documento en inglés, pero hay quienes querrán escribir el documento en español. Vamos a incorporar un paquete más para que el LaTeX se encargue de convertir todos los nombres de figuras, tablas, ecuaciones a español, y vamos a centrar la figura también. Con esto centramos la figura. Además, propiciamos que vaya exactamente en el lugar que le corresponde con este comando, que quiere decir, sin importar el formato del documento en la plantilla, quiero que la imagen vaya aquí. Eso se refiere a la H. El signo de admiración se refiere a romper las reglas para incluir precisamente la imagen ahí. ¿Por qué romper las reglas? Porque LaTeX se encarga de cuidar que siempre las figuras normalmente vayan en la parte superior de donde le corresponde en el texto, lo más cercano al texto. Es decir, lo ideal en una editorial sería de esta manera. ¿Sí? A pesar de que aquí se hace mención, aparece hasta la siguiente hoja. Pero ok, incorporemos entonces ahora el paquete para cambiar las etiquetas que genera LaTeX automáticamente a español. Este paquete es muy importante que sea inmediatamente el primero que se cargue. No se les olvide eso. Caso contrario, pueden generarles problemas en la compilación del documento. Ok. Compilamos y pues como ustedes pueden ver, ahora incluso la fecha ya se incluye en español. El pie de la figura ahora sí dice figura. Y bueno, no tenemos algunos otros elementos que se generen automáticamente, pero veremos en otros elementos a continuación. La referencia cruzada. En el texto normalmente no decimos en la siguiente figura, bueno, en la redacción de un documento no decimos en la siguiente figura, sino indicamos el número de figura o el número de ecuación al cual queremos hacer referencia.
A eso se le conoce como referencias cruzadas. En LaTeX es muy fácil hacer referencias cruzadas. Lo primero que tenemos que hacer es etiquetar un entorno al cual querramos hacer referencia. En este caso, el entorno figura será etiquetado. Y después, dentro del texto o en el texto, haremos referencia a esa etiqueta. Después de compilar, vemos, esta es la etiqueta que estamos agregando, fig my image, y vemos que en el archivo de salida nos está dando un signo de interrogación. Esto puede suceder por dos cosas. Una es que la etiqueta a la cual estamos haciendo referencia no existe, y la otra opción puede ser porque a veces LaTeX requiere que el sistema se compile al menos 2 veces. ¿Recuerdan los archivos auxiliares? Pues esos archivos auxiliares guardan información de las referencias cruzadas. Por lo tanto, a veces es necesario compilarlo al menos 2 veces. Sin embargo, observando la escritura, pues aquí tiene un pequeño error. ¿Sí? Y aquí podemos ver ya cómo la referencia quedó adecuada. Ok, yo puse en el nombre de la etiqueta fig my image. Es una nomenclatura que se sigue como una especie de regla. No es necesario cumplirla. Ustedes pueden utilizar simplemente el nombre my image, pero al momento de que va creciendo el documento, los otros entornos que se crean, ecuaciones, listas, más figuras o hasta secciones de código, todos se etiquetan con este comando de label. Por lo tanto, es bueno diferenciar qué tipo de etiqueta o a quién estoy etiquetando. Todas las figuras yo las inicio con fig, todas las ecuaciones con eq, todas las secciones de código con ls y después le pongo el nombre. De esta manera, para mí, cuando estoy escribiendo el texto es más fácil saber a quién estoy haciendo referencia. Ok, vamos a ver cómo incluir una figura que yo requiero incluir en mi documento y que no sea esta imagen dummy del paquete graphics. Lo primero que debo de considerar es que la figura debe de estar en la misma carpeta que estoy compilando en el documento. Caso contrario, tengo que poner aquí toda la ruta donde la imagen se encuentra para poderla compilar. Para hacerlo más sencillo, yo les recomiendo incluirla en la carpeta. También voy a cambiar el nombre para no tener que escribir un nombre tan complicado. Simplemente lo dejaré como metodología. Compilo. Sí, y ahora ustedes pueden ver que la figura que está generando es la que yo quería incluir y que se encuentra dentro de la carpeta. Puedo omitir la extensión, sin embargo, yo se los recomiendo que la incluyan, ya que caso contrario, LaTeX buscará todas las posibles extensiones que puede incluir, desde PDFs hasta PNGs, pero eso le toma más tiempo. Entonces, para documentos muy largos es mejor incluir ya la extensión. Sin embargo, yo voy a continuar con la imagen que teníamos anteriormente y mantener ese formato con toda la información tipo dummy. Metodología, hacemos una serie de consideraciones y que para eso que necesitamos enlistarlas, hacer o indicarlas. Veamos cómo se utilizan el entorno Itemize.
Veamos cómo se ve esto. Aquí nos aparece el texto y la lista de lo que estamos indicando. La lista, el entorno Itemize incluye para cada nuevo elemento un comando item. Todo lo que sigue después de item puede seguir texto de forma continua y no se creará un nuevo bullet o una nueva entrada hasta que el comando item aparezca. Otro tipo de listas tienen que ver con las enumeradas. Voy a copiar esta sección de código y la voy a volver a poner. Solamente voy a cambiar el entorno. Tengo la lista no enumerada arriba y la lista enumerada en la parte de abajo. Ustedes se fijan, solamente cambia el entorno. Vamos a meter algo de texto dentro de la sección de introducción y observaremos dos usos comunes en el uso de las ecuaciones, que es las ecuaciones en línea y enumeradas también. Para esto tengo que incorporar otro paquete. Bueno, la inclusión de ecuaciones puede hacerse directamente sin paquetes, pero este paquete se asegura de que los símbolos que se utilicen estén aprobados por una sociedad de matemáticos de American Mathematician Society, si no mal recuerdo, AMS, e incluso nos incorpora una forma de hacer referencia adecuada a las ecuaciones. Veamos cómo se usa. Ustedes pudieron ver dos errores que cometí durante la escritura. El primero en el entorno y el segundo que hice referencia con este comando a una etiqueta que aún no existía. En el archivo de salida pueden ver que las figuras, las ecuaciones tienen por ahí un error. Por lo que les comentaba, hay que compilar 2 veces el documento para que queden de manera adecuada. Sin embargo, vemos que la ecuación está haciendo uso de unos paréntesis, que es la forma en la que normalmente en un documento se hace referencia a las ecuaciones. Siempre se encierran entre paréntesis. Además, el entorno se encargó ya automáticamente de enumerar la ecuación para crear la referencia cruzada. Veamos qué sucede si yo agrego un entorno previo a esta ecuación. ¿Qué sucede con esa referencia cruzada? Lo que hice en este punto fue agregar una ecuación previa, un vector que define
precisamente los valores de x a los cuales voy a estar metiendo como argumento a la función seno. La referencia cruzada me dice que la ecuación 1, que pues, lógicamente está incorrecta, muestra las bases del método utilizado. Nuevamente, recuerden que hay que volver a compilar, ¿sí? Y ahora la ecuación sí ha sido actualizada correctamente. Estamos utilizando el entorno para ir enlistando, y si ustedes pudieron observar, la referencia cruzada se mantiene entre el elemento de la ecuación y su referencia cruzada, a pesar de que hayamos metido una ecuación más que también va enumerada. La otra forma en la que se utilizan las ecuaciones en LaTeX es el modo en línea o inline. Veamos cómo se utiliza esto. Cada vez que yo quiero incluir ecuaciones en el texto, debo de indicarle que inicia una inline mode en las ecuaciones con el signo de dólar, pesos, para encerrar entre esos dos símbolos la ecuación que voy a escribir. Puedo utilizar también esta misma forma para incluir letras específicas para que tengan una escritura específica a la de las variables que está siendo utilizada en las ecuaciones. E incluso puedo llamar todo el alfabeto griego de esta forma e incorporarlo en mi escritura. Podemos ver alfa, omega minúscula y omega mayúscula. Bueno, pues creo que eso sería todo por el momento. Espero les sirva este pequeño repaso de LaTeX. En el siguiente video veremos cómo hacer referencias bibliográficas y cómo crear tablas. Dejo estos dos elementos para un siguiente video porque son elementos un poco más complejos y requieren un poco más de introducción e información para poderlos utilizar correctamente. Hasta luego.